Los dados son para rolearse. Si pudieras decidir tu destino con una tirada, ¿quién serías? Hola gente del Emporio, bienvenidos un día más. El día de hoy aprenderemos a jugar CB, la carrera de la vida en un periquete. En CB utilizaremos cartas para formar la biografía de un personaje ficticio, las cuales nos darán puntos de victoria. El jugador con más puntos al final de la partida será el ganador. Para preparar la partida, colocaremos el tablero en el centro de la mesa y al alcance de todos los jugadores. Separaremos las cartas en función de su dorso y las barajaremos. Ahora colocaremos los mazos de juventud, edad adulta y vejez en sus apartados dentro del tablero de juego. Descubriremos las primeras 5 cartas del mazo de juventud y las colocaremos en la fila inferior del tablero. Repartiremos una carta de objetivo en la vida a cada jugador y colocaremos boca arriba sobre el tablero, tantas como el número de jugadores menos 1. Así, para una partida de 2 jugadores, solamente colocaremos una carta en el tablero. Aunque si tienen dudas, basta con mirar el tablero, pues aquí lo dice. Ahora toca repartir 3 cartas de infancia a cada jugador, pero teniendo en cuenta que en partidas de 3 jugadores, deberemos regresar al azar 3 cartas a la caja, y en partidas de 2, deberemos regresar a la caja 6 cartas al azar. Aunque siempre teniendo en cuenta que la carta de bicicleta deberá permanecer dentro del mazo. Esto con la finalidad de que a cada jugador le toquen exactamente 3 cartas. Cada jugador elegirá una de las cartas que recibió y pasará las 2 restantes al jugador de la izquierda. Luego de las 2 que recibió, seleccionará una y pasará la restante al jugador de la izquierda. Al final, cada jugador tendrá 3 cartas de infancia en su mano y una carta de objetivo en la vida que solo podrá ver él. El jugador con la carta de bicicleta la colocará sobre su zona de juego y tomará la ficha de jugador inicial. En este momento, estamos listos para iniciar la partida. Pero antes, casi se me olvida, los dados y las fichas del juego las deberemos colocar a una distancia prudente del tablero. El juego transcurre por rondas y el jugador que montó la bicicleta de pequeño, es decir, el jugador con la carta de la bicicleta, será el jugador inicial de todas las rondas del juego. El turno de un jugador consta de 5 rondas, la primera de ellas será tirar los dados. Todos los jugadores comienzan con 4 dados que podrán ser más a medida que avance el juego. Así pues, el jugador tirará los dados y tendrá permitido hacer hasta 2 tiradas o roleos extra, eligiendo para cada una de ellas los dados que desee quedarse. Sin embargo, los dados que hayan salido con el símbolo de mala suerte no podrán volver a tirarse, por lo que quedarán bloqueados. Sí, eso que ven ahí es un plato de pozole. La segunda fase consiste en comprar cartas. Existen 5 diferentes tipos de cartas que podremos agregar a nuestra biografía. Las cartas azules o de trabajo, cartas naranjas o de salud, cartas moradas de relaciones, cartas amarillas de riqueza y finalmente cartas verdes de inteligencia. El jugador activo tendrá permitido comprar hasta 2 de las cartas disponibles en el tablero. Para ello, deberá valerse de los símbolos obtenidos en sus tiradas de dados y deberá pagar el coste indicado en la parte superior de la carta que desee comprar. En este ejemplo, podríamos ver cómo el jugador podría comprar formación en primeros auxilios debido a que el coste de la carta le pide un símbolo de inteligencia y un símbolo de salud. Vemos como en su tirada de dados, el jugador obtuvo justamente esos 2 símbolos, por lo cual podría comprarla y llevarla a su biografía. Cuando un jugador esté interesado en comprar una de las cartas disponibles, pero los símbolos en los dados no sean suficientes para cubrir el coste de la misma, podrá utilizar cartas de acción que tenga en la mano. Estas cartas son grises y al igual que todas las demás cartas del juego, en la parte inferior nos indica el beneficio que nos otorgan. Así, el jugador podría utilizar la carta de hacer novillos, que equivaldría a un símbolo de buena suerte, y la carta de colegas del barrio, que equivale a un símbolo de pareja o de relaciones. Podría utilizar estas 2 cartas para comprar justamente la carta de matrimonio, que pide esos 2 símbolos, uno de relaciones y uno de buena suerte. Las cartas de acción utilizadas se devolverán a la caja, y al final de la fase
El jugador tomará las cartas que compró y las agregará a su biografía o a su mano en caso de tratarse de cartas de acción. Una vez en la biografía, las cartas nos otorgarán el efecto indicado en la parte inferior de la misma. Esta carta de matrimonio, por ejemplo, nos permitirá utilizar un dado extra en nuestras siguientes tiradas. La carta verde de formación en primeros auxilios nos permitirá a partir del siguiente turno comprar una carta naranja pagando un símbolo menos por ella. Eso quiere decir que si por ejemplo quisiéramos comprar esta carta de trabajos en el extranjero, la cual nos pide un símbolo de salud y un símbolo de dinero, podríamos con el efecto de esta carta pagar únicamente el símbolo de dinero o únicamente el símbolo de salud y agregarla a nuestra biografía. Existen también cartas que nos otorgarán fichas de símbolo, como esta del científico, que nos otorgará una ficha de inteligencia y una ficha de dinero. Al agregarlas a nuestra biografía, colocaremos esas fichas encima de la carta. Estas fichas, a efectos del juego, servirán como cualquier tirada de dados en el momento de comprar cartas disponibles en la fila inferior del tablero. Y siempre al final de la fase de compra de cartas, estas fichas volverán a nosotros mientras tengamos la carta activa en nuestra biografía. Existe otra forma de comprar cartas y es consiguiendo tener entre tiradas de dados y fichas 3 símbolos de buena suerte. En este momento, el jugador podría adquirir cualquiera de las cartas que desee y agregarla a su biografía. Sin embargo, existen algunas cartas que contienen un requisito especial. En este ejemplo vemos como oferta del servicio de empleo nos indica que para hacernos con ella no debemos tener ninguna carta de trabajo. Aunque tengamos las 3 símbolos de buena suerte, no podríamos hacernos con esta carta debido a que el jugador ya tiene una carta de trabajo. Entonces, los símbolos de buena suerte cubren el coste pero no el requisito de una carta. Sin embargo, podría hacerse de cualquier otra de las cartas disponibles en el tablero. Por ejemplo, esta es una carta de acción, por lo cual va a la mano del jugador. Esto con respecto a los símbolos de buena suerte. Veamos ahora qué pasa cuando un jugador obtiene 3 símbolos de mala suerte entre dados y fichas. Cuando esto pasa, el jugador padece una desgracia. Al padecer la desgracia, el jugador activo deberá descartar una de las cartas que tiene mostradas en su biografía. Tiene que ser la carta activa y descartarse de ella. En este ejemplo, si el jugador tuviera que descartarse de una carta, podría elegir la del científico y descartarla. Al mismo tiempo, perdería el beneficio que esta carta le otorgaba. Existen varias formas de evitar la desgracia con los efectos de las cartas, siendo la más común la carta de acción seguro de vida, la cual simplemente deberemos descartar y nos evitará perder una carta de nuestra biografía. Hay un concepto clave en lo que acabo de decir, y es que cuando nos toca la desgracia, debemos descartarnos una de las cartas activas que tenemos en nuestra biografía. Pero, ¿qué significa carta activa? Cuando nosotros compramos una carta, al agregarla a nuestra biografía, nos fijamos primero si ya tenemos cartas de ese color en la misma. En este caso, la carta de estudios tiene 2 colores. Esto nos indica que al momento de comprarla podemos decidir si queremos que sea una carta verde o una carta morada. Supongamos que la queremos como carta verde. Nosotros ya tenemos la carta de formación en primeros auxilios, la cual nos permite comprar cartas naranjas por un símbolo en su coste menos. Al momento de comprar la carta de estudios, podremos agregarla detrás de esta, de tal forma de que se vea el título de las cartas que tenemos compradas, y así formación en primeros auxilios seguiría siendo nuestra carta activa y nos beneficiaríamos de ese efecto. Sin embargo, nosotros también podríamos ponerla por encima. En este momento nuestra carta activa pasa a ser la carta de estudios y ahora el efecto que tenemos es el de la carta de estudios. En este caso, es una carta que nos permite intercambiar fichas de inteligencia por fichas de relaciones y al revés. Por ese motivo, si nos tocara la desgracia y decidiéramos descartarnos de una carta verde, podríamos descartarnos de esta, pero no la de atrás, porque esta es nuestra carta activa en ese turno. También es importante mencionar que elegir en dónde poner las cartas que compramos solo aplica para las cartas naranjas de salud, verdes de inteligencia y moradas de relaciones. Cuando compremos cartas de trabajo, siempre se van a colocar como la nueva carta activa. Lo mismo sucede con las cartas amarillas. Cuando compramos una carta amarilla no podremos ponerla en la parte de atrás, siempre tiene que ir como carta activa. Finalmente, el jugador desplazará las cartas que quedaron hasta cubrir todas las casillas de la izquierda,
Ahora procederá a descubrir nuevas cartas hasta tener de nuevo 5 cartas disponibles en la fila del tablero. Verificará que las fichas que tienen su lugar coincidan con los efectos de sus cartas y el turno pasará al jugador de la izquierda. Y al final de la ronda, o sea, cuando el último jugador ha jugado su turno, antes de rellenar las cartas, tomaremos la carta de hasta la izquierda y la retiraremos del juego. Ahora sí, procederemos a desplazar y volver a rellenar las casillas correspondientes con nuevas cartas. Es importante mencionar que en partidas de 2 jugadores, la acción de retirar del juego la carta de la izquierda debe realizarse después del turno de cada jugador. Cuando al final del turno de un jugador, al momento de rellenar las cartas alguno de los mazos se termine, el juego se detiene momentáneamente. Esta pausa se llama servicios sociales y consiste en que, comenzando por el jugador que terminó su turno y en sentido horario, revisará si hay algún otro jugador que tenga como mínimo el doble de cartas que él en su biografía. En esta partida simulada de 2 jugadores se da el caso, este jugador tiene solamente 2 cartas en su biografía y este de aquí tiene 10. Por lo tanto, este jugador se hace acreedor a los servicios sociales o lo que es lo mismo, la caridad del juego. Ese jugador entonces podrá tomar cualquiera de las cartas mostradas y llevarla a su biografía sin pagar el coste de la misma. Pero ojo, si la carta tiene algún requisito especial, deberá cubrirlo antes de llevarla a su biografía. Una vez que todos los jugadores revisaron esto y recibieron la limosna del juego, el juego continúa, se recorren las cartas, se rellenan los espacios vacíos y se inicia de nuevo el turno del siguiente jugador. Y bueno, así continúa el juego por rondas. Cuando se acaba el mazo de la edad adulta, pasamos al mazo de la vejez. Y cuando al final de una ronda, después de reponer las cartas, quedaran menos cartas que el número de jugadores en el mazo de vejez, el juego termina y los jugadores proceden a contabilizar sus puntos. Para ello, nos apoyaremos de este bloc de puntuación y de este lápiz que el juego incluye, aunque claramente podremos prescindir de ellos, aunque no es correcto. Nos apoyaremos también de esta tabla de puntuaciones impresa en el tablero de juego. Así, con la tabla del tablero y con el bloc, procederemos a puntuar a cada uno de los jugadores. Comenzaremos contabilizando las cartas de inteligencia, salud y relaciones. Primero las de inteligencia. Podemos ver que este jugador al final del juego tiene 2 cartas verdes de inteligencia y de acuerdo a la tabla, con 2 cartas de inteligencia obtenemos 3 puntos. Va a ser el jugador A. Ahora procederemos con las cartas de salud, que son las naranjas. El jugador únicamente tiene una, y de acuerdo a la tabla, con una carta de salud obtiene únicamente un punto de victoria. Finalmente, procederemos con las cartas de relaciones, que son las moradas. El jugador tiene 4, de acuerdo a la tabla, con 4 cartas obtiene 10 puntos. Ahora procederemos con el símbolo de dinero, que son las cartas amarillas. Estas se puntúan de diferente manera, no depende de las cartas que tengamos, sino de los puntos de victoria que directamente nos dan. Por ejemplo, esta carta nos da 8 puntos de victoria, esta nos da 3, esta 4 y este 1. Por lo tanto, con estas cartas juntamos 16 puntos de victoria. Finalmente, pasamos al apartado de metas en la vida u objetivos en la vida. Este también se toma de una manera diferente. Para ello, ocuparemos la carta de objetivo en la vida que hasta entonces habíamos tenido oculta de los demás jugadores. Estas cartas son diferentes entre sí y aportan puntos de victoria por diferentes razones. Esta en específico, que es la carta versátil, nos otorgará un punto de victoria por cada ficha que tengamos en nuestra biografía. Y en este momento en nuestra biografía tenemos 6 fichas, 5 que adquirimos durante el juego y la ficha de jugador inicial. Por lo tanto, procederemos a anotar esos 6 puntos en el bloc. Ahora debemos observar la carta de objetivo en la vida que tenemos en el tablero. Hay que recordar que para partidas de 3 o 4 jugadores tendremos 2 o 3 cartas respectivamente. Estas cartas pertenecen a todos los jugadores, sin embargo solo se llevará los puntos el jugador que consiga hacer más puntos con ella. Por ejemplo, en este momento tenemos la carta del polifacético. Esta carta nos indica que nos da 7 puntos de victoria
por cada grupo de 5 cartas de distinto color que tengamos en nuestra biografía: naranja, morado, verde, amarillo y azul. Podemos observar que en esta biografía sí tenemos al menos una carta de cada color, aunque solo podremos formar uno de los grupos requeridos. Por este grupo de cartas nosotros ya tendríamos 7 puntos. Podemos observar que el jugador de la izquierda únicamente tiene 4 grupos diferentes de cartas, por lo tanto él no podría hacer ningún punto con esa carta y los puntos se los llevaría a este jugador. Así pues, procedemos a puntuar los puntos en el bloque. Puntuaremos de la misma manera a todos los jugadores y después de sumar los puntos, el jugador con más puntos de victoria al final será el vencedor. Antes de terminar, hay una parte que omití en la preparación de la partida, y son estas cartas. Son cartas de ayuda. Se le reparte una a cada jugador. Si bien no tiene ninguna función durante el juego, bueno, ninguna función que afecte al juego realmente, sí sirve en caso de que algún jugador sea nuevo y pueda darse cuenta de qué significa cada símbolo o de qué significan los efectos de determinadas cartas. Como último recurso, en la parte de atrás del instructivo tendremos este glosario con la descripción de las cartas. Debido a que las cartas tienen efectos diferentes entre sí, aquí podremos buscarlas y saber con exactitud qué es lo que hacen. Todas las cartas vienen numeradas en su esquina inferior izquierda. Así, con este número podremos dirigirnos al glosario, ubicarla y despejar nuestras dudas con respecto a esa carta. Y pues bueno, básicamente así es un poco como se juega el CB. No sé, dale a la suscribida y no olvides rolear el dado. Bye.